En un viaje a un futuro cercano a través de un sueño, pude ver cómo la personalidad dominaría. Vamos a adentrarnos en un futuro muy pronto, la verdad, en el cual mucha gente tendrá conocimiento, pero no lo sabrá aplicar, y el conocimiento sin aplicación es pura farsa, no es sabiduría ni verdad. Para ellos, de hecho, cuanto más ocultos sean los temas, cuanto más sepan, significará que son más inteligentes, más únicos y más superiores. Porque hoy este tipo de gente lo está haciendo ya, pero la mayoría son ateos, esa es la verdad, la mayoría lo están haciendo desde el lado de la ciencia, ¿no? Saben y recolectan conocimiento y hablan sobre eso, incluso en podcasts, en canales de YouTube. Y es porque la ciencia y el cientificismo es lo que ha estado de moda durante los últimos años, siglos. Pero no porque lo entiendan de verdad, sino porque la mejor manera de hacer que otras personas te escuchen es citando fuentes científicas. Pero ¿qué pasará más adelante cuanto más y más vayamos despertando, ¿no? De la malla, de la ilusión, de la materia. Antes de contarles mi sueño y entrar en estos temas, quiero contarles ya a un nivel un poco más personal. Creo que lo que influyó este sueño que tuve es un dolor que cargo conmigo desde hace un tiempo. El dolor de no encontrar a gente con la cual hablar sobre estos temas profundos y comparar conocimientos esperando a llegar a nuevas conclusiones. En mi camino me he topado con otros grupos, por supuesto, como todos nosotros, todos los buscadores, ¿no? Nos encontramos con grupos, ya sean escuelas místicas, ya sean u otro tipo de grupos, ¿no? De comunidades. Y al menos en mi caso, solo he estado en 2 hasta ahora y me he salido porque no me he sentido cómoda de ver que las demás personas solo estaban buscando conocimiento, pero no aplicaban. La mayoría ni siquiera le ponían ganas, la verdad. Y eso me desanimaba mucho, entonces me iba porque sentía que no era el lugar. Pero en sí siempre me he sentido un poco incómoda en grupos o pensar en buscar grupos. Particularmente nunca he sido de necesitar grupos, pero sí obviamente más bien he querido adentrarme en esos grupos buscando respuestas, pero también a veces buscando amigos, ¿no? En parte buscando amigos o gente con la cual coincidiera en, en perspectivas o en la misma intriga y la misma curiosidad de querer encontrar la verdad. Y bueno, lo que me decepcionó, para empezar, los grupos en los que estuve fueron, uno era de meditación y no se hacía mucho. Por ejemplo, solo nos veíamos una vez a la semana para meditar y se repasaban unas enseñanzas de algún libro del fundador, que es lo que hacen en todas las fundaciones estas, ¿no? Que siempre te dan los libros de la persona que lo fundó. Pero lo único que hice fue sumarme a meditar una vez a la semana y ya está. Y después me terminé saliendo. Veía que las personas que eran mis compañeros de grupo ni siquiera le ponían ganas. Mm, Faltaban un montón a las clases, bueno, clases a los encuentros, faltaban un montón y sus vidas eran un desastre también. Yo no veía que estuvieran aplicando nada de lo que se supone que estábamos aprendiendo. Tampoco con esto quiero decir yo soy perfecta, yo, pues, como saben, obviamente no, sino de que si estoy comprometida con, ok, estamos hablando acerca de un concepto que es la renuncia, por ejemplo, entonces voy a reflexionar sobre eso en mi vida. Y yo no dudo que las otras personas también lo hicieran, pero ya empezando por el hecho de que yo notaba que no se lo tomaban tan en serio, tal vez se lo tomaban, yo me lo tomaba muy en serio en comparación tal vez, y ese era el problema real, porque yo realmente quería aprender
y poderlo, pero no aprender para llenarme de conocimiento. Por supuesto me encanta aprender, me gusta mucho el conocimiento, pero voy digiriendo el conocimiento de a poco y lo voy integrando en mí, ¿no? Y en mi vida y en mi percepción y mi perspectiva, ¿no? Lo suficiente como para poder mantener una vida sin contradicciones, ¿no? Sin tantas contradicciones, porque creo que al final el crecimiento interior es ir despejándose de contradicciones, es ir alejando, como limpiando esa bruma, ¿no? De las contradicciones para poder encontrar esa verdad interior y esa verdad cósmica, llamémosle así. Y literalmente que yo estaba, recuerdo que estaba pensando mucho en salirme y justo ese día que yo lo decidí fue un día que unas personas en el grupo en el que estaba empezaron a mandar mensajes de que no voy a poder asistir a clase porque me caí y me rompí la nariz. Y a mí me robaron el auto, la otra tenía cáncer, era como mucha cosa que, que bueno, estaba, seguramente les salían esas cosas para aprender, ¿no? Pero también ahí está el otro lado de que si las personas necesitan vivir sus momentos tristes, feos y bajar un poco al abismo para poder aprender y transformar eso que les da la vida, ¿no? Pero era como si todavía no lo pudiesen hacer en gran parte. No es que yo no estuviera, no es que yo estuviera mejor, mucho mejor que ellos, simplemente realmente estaba comprometida y quería transformar mis circunstancias y lo he estado haciendo. Obviamente siempre esa transformación es interna, pero es que en resumen, más allá de toda esta explicación que estoy dando, en resumen, yo notaba que no le ponían tantas ganas, ¿no? Que no les interesaba tanto y entonces me salí. Y luego en el otro grupo que estuve, que curiosamente en este otro grupo solían decir mucho y todo el tiempo lo decían, incluso los que guiaban las enseñanzas lo decían, decían que el conocimiento no es sabiduría, que el conocimiento no es sabiduría. O sea, en el sentido que, bueno, imagino que ustedes ya lo entenderán, coleccionar datos no te hace sabio, ¿no? Y para convertir el conocimiento en sabiduría hay que saberlo aplicar, hay que aplicarlo. Por eso el conocimiento, si bien podemos tener fases en las cuales absorbemos conocimiento y fases en las cuales lo integramos, eh, yo creo que es como eso, ¿no? Es ir danzando así. Pero hay gente que nunca lo logra integrar y nunca sale de la fase de absorber el conocimiento, que eso sería lo de no poderlo transformar en sabiduría. Y por supuesto, las lecciones de la vida siempre nos ayudan a ganar más sabiduría todavía. De hecho, la gente más sabia es la que es capaz de aprender de la misma vida sin necesitar libros, ¿eh? Y probablemente no seamos de esos ahora. Pero en fin, este grupo en el que estuve, me salí porque veía que no aplicaban muchas de las cosas que enseñaban los mismos guías de las clases y ni siquiera los compañeros que tenía. En realidad yo me metí a ese grupo esperando conocer gente y hacer amigos y encontrar personas que pudiesen pensar, que estuviesen interesadas en estos temas de esoterismo, ocultismo, espiritualidad, pero para mejorar sus vidas, no para crecer internamente, para estar en paz como realmente se debe, no solamente como un... Es que es más que curiosidad, me parece. Yo sé que se necesita mucha curiosidad, pero creo que es más que curiosidad porque muchas veces se utiliza para aparentar, que es lo que vamos a hablar a lo largo de este podcast. Y eso sí me decepcionó un poco, pero principalmente el verlo en los hábitos. También pensaba que iba a encontrar ahí personas que tuvieran hábitos saludables o que estuviesen tratando de mejorar su vida en general, de comer más sano o de hacer más ejercicio. Bueno, esas cosas que ya sabemos, ¿no? Gente con la cual uno pudiera compartir su camino también, de decir, ay, bueno, y ahora me pasa esto con este alimento, y bueno, ay, yo no puedo comer esto, pero podemos entonces cocinar algo o traer algo para compartir, y siempre llevaba comida que eran, bueno, todo ultra procesados y esas cosas
que para quien está comprometido en un camino espiritual, sabemos que no son lo mejor, ¿no? Si uno, es que es como esa ironía, que tal vez sería para otro video, la ironía de por qué si ya hay estudios que comprueban que causan cáncer los ultraprocesados, porque la gente los sigue consumiendo como si nada. Más allá de que yo sé que tal vez les cuesta, porque sí, tiempo, pobreza, falta de recursos, pero, pero hay otros caminos. Pero es como que a la gente ni siquiera le importa. Al menos en este país en el que estoy viviendo, se siente como, creo que en general existe mucho menos esta cultura de alimentarse sano, a diferencia de otros países en los que he vivido. Y bueno, entonces eso lo sentí como una contradicción, además de otras cosas, y decidí irme. Bueno, ahondé en eso porque necesitaba sacarlo. En este podcast en lo que quiero hacer énfasis es en este tipo de personas que vamos a empezar a ver cada vez más y más seguido, que utilizarán el conocimiento oculto, porque si bien ahora está de moda la espiritualidad y sabemos que hay algunos payasos sueltos por ahí, y está luego la gente que se lo toma en serio y que realmente quiere aprender y quiere aplicarlo a su vida, y luego están los que necesitan ponerle accesorios a su personalidad para presumirla, ¿no? Y vamos a ver estas personas que necesitan aparentar y presumir cada vez más y más, ¿no? Les voy a contar mi sueño, así podemos seguir tema por tema. En el sueño yo asistía como una especie de escuela mística, le podría llamar así, porque literalmente que todas las palabras que yo escuchaba y que se utilizaban en ese lugar eran muy esotéricas y se hablaban, todas las frases que escuchaba de todas las personas, pero era una institución enorme, era como, no sé decir, un centro cultural o un edificio bastante lindo, moderno. Era como decir, no, esto no está relegado para la minoría, sino que es algo para todos. Es algo que está abierto para quien lo quiera recibir. Y, y había gente de todo tipo. Y todas las personas que estaban ahí eran muy, muy únicas y muy diferentes entre sí, ¿no? Pero también había algo de desorden en general en el edificio. Y de verdad es que todas las personas tenían looks diferentes. Todos se vestían así como, bueno, ya sabemos de qué tipo de gente hablo, ¿no? Las que necesitan o maquillarse demasiado, pintarse el cabello de colores, o utilizar ropa muy única, muy estética y todo esto. O incluso los que siguen estas modas, básicamente todos los que siguen modas y que se nota que son personas que se morirían internamente, realmente entrarían en un conflicto de identidad el día que ellos estén vestidos con una simple blusa o remera, playera, lo que sea, normal y un pantalón normal, como que dirían, no, me he perdido y entrarían en esa crisis de identidad bien fuerte. Y yo recuerdo que era como un lugar al que yo asistía casi todos los días o muy seguido. Y lo que yo veía a mi alrededor era eso, ¿no? Este tipo de gente que te valora por cómo te ves externamente. Que yo hablo de estas personas que las podremos encontrar en YouTube, las podremos encontrar en la calle, en nuestras ciudades, en los pueblos. Gente que como se visten diferente a los demás y se esfuerzan por verse muy aesthetics y diferentes. Entonces, literalmente ellos miden a las personas así, como que si ven a una persona que está demasiado normal, en su cabeza es como que esa persona no tiene profundidad y no tiene nada interesante que compartir, pero si encuentran a otra persona que también está muy única o vestida muy diferente, también van a pensar, ay, este es como yo, este debe ser increíblemente profundo. Es como esa energía de las personas que viste, vieron en ese tiempo que se compartían mucho estas imágenes en Facebook o en Facebook o Instagram que decían frases como yo valoro las buenas conversaciones o a mí me encantan las buenas conversaciones, la gente profunda, mirar el cielo, tomar cafecito tranquilo, ver las estrellas, disfrutar de las charlas de extraterrestres, conspiraciones,
charlas que te abran la mente y esa típica frase, ¿no? Que la veías y la compartía cualquier persona, que literalmente tu vecino, el que escuchaba reggaetón y cumbia todos los días. No quiero que estén confundiendo ahora el valor humano con el valor espiritual. Es que no sé cómo decirlo, ¿no? Este sentido axiológico que tiene la filosofía de que sí debemos de evolucionar en conciencia y hay personas en este mundo que están más despiertas que otras, que es una realidad, pero eso no quiere decir que uno valga más que el otro en un sentido humano, ¿no? Entonces no quiero que se me lo mezcle en ese sentido, pero supongo que me irán entendiendo. Quiero decir que uno veía al vecino, cualquiera, al vecino con el que uno había estado hablando 70 veces antes de que compartiera esa imagen, y el vecino ni siquiera te quería escuchar cuando le querías hablar de algo que le abriera la mente. Esa ironía de que es la típica imagen que todo el mundo comparte porque todo el mundo se siente único y piensa que todo mundo, o sea, de sí mismos piensan que son profundos y que les encantan las charlas profundas, pero cuando uno intenta sacarle la charla profunda, no se abren a eso y no saben simplemente cómo abrir su mente a eso. Entonces era como una energía así, esas personas, pero específicamente las personas de las que estoy hablando que les gusta tanto aparentar y que son bastante superficiales, pero que fingen que no lo son, o porque en su cabeza existe esta contradicción completamente aceptable para sí mismos de que no son superficiales, eh, juzgan a los demás según su apariencia. Entonces, si te ven normal, vestida normal, que por cierto en el sueño yo sé que yo estaba vestida normal, como me he visto, normal. Y, o sea, no quiere decir tampoco súper básica, depende, obviamente no me refiero a eso. Ustedes saben qué tipo de gente hablo. Pero entonces, en el sueño, volviendo al sueño, yo quería hacer un anuncio porque yo escuchaba, yo veía como todos hablaban sobre espiritualidad, sobre esoterismo. Ok, vamos a hablar con la verdad. Por favor, era como lo que yo sentía que quería comunicar. Yo quería decir, ok, la verdad, o sea, la verdad que yo quería comunicar en ese momento era, sabemos que acá tenemos que servir al espíritu, ¿no? Y si vamos a hablar de esoterismo, eso tiene un fin y es alcanzar a Dios. Se podría decir, en gran resumen. Entonces, ¿por qué estamos acá todavía camuflados en apariencias, ¿no? Todavía aferrados a aparentar a la materia. Ese era básicamente el mensaje que yo quería dar. Éramos un montón de alumnos, por cierto, en esa clase, había un montón de gente. Y como que yo recuerdo que agarré, quise hacer como en las películas hacen, que agarran como una copa y un cubierto y hacen así un sonido para llamar la atención, para poder dar estas palabras, pero mi intención era decirlo de verdad y que el profesor pudiera acomodar las clases, el profesor que teníamos ahí en esa escuelita o en esa escuelota, para que pudiera acomodar las clases para que de verdad comenzáramos a buscar, a cambiar esa dirección, ¿no? O a enfatizar mejor cuál es la dirección real. Pero cuando fue que como que yo hice el sonido y me acuerdo que trataba de hacer sonidos con los materiales que estaban ahí en las mesas y no funcionaba, ninguno hacía sonido hasta que finalmente encontré los materiales que me ayudaron y cuando todos se callaron, yo dije, ¿dónde está el profesor? Y el profesor ni siquiera estaba en ese momento en la clase. Y yo, ay, no está bueno. Ay, no, y yo iba a decir algo y según yo iba a decir algo importante y dije, bueno, entonces no digo nada en mi mente. Bueno, y lo dejé y no dije nada y me fui. Pero yo sé que, por ejemplo, si hubiese dicho eso en el sueño, aunque no estuviera el profesor, me hubiese quedado, bueno, es lo que ya sabemos, nos enfrentamos con eso todo el tiempo en la vida, hubiésemos quedado como, yo sé, miren cómo pienso, no sé, ustedes no pensaron en esto, ¿eh? Hubiese sido algo así, como en ese sentido, es como que el ego te presenta esta oportunidad de resaltar, me refiero a eso. Y uno decide si la toma o no, si vale la pena o no. Y fue como, no, porque lo que quiero no es presumir, lo que quiero es realmente direccionar las clases bien. Realmente es que todos vayamos hacia el camino que deberíamos. Y bueno, y me fui. Y recuerdo que saliendo del lugar todavía había como mucha gente y como era un lugar muy grande. O sea, me fui de la clase
y tratando de salir del edificio, habían dos chicas, me acuerdo que eran dos chicas que seguramente tenían como mi edad, unos, bueno, más de 25 seguro, y estaban vestidas iguales, pero eran, eh, ellas tenían una estética como muy cute, muy kawaii, digo kawaii porque era así estilo como japonesa, que tenían un cabello corto y unas coletitas así atrás y tenían una boina y tenían como una camisa blanca, así con unas manguitas, ¿cómo se dice? Unas mangas anchas, así como de nubecita, no sé cómo se dicen. Y una especie de overol que era como una faldita así cortita. Era como ese estilo de vestimenta kawaii japonesa, ¿no? Que se visten así. O sea, muy, muy al estilo que les digo, de que todos eran únicos y diferentes ahí. Y yo les preguntaba por qué estaban vestidas iguales. De verdad les pregunté en el sueño. Y recuerdo que ellas estaban sentadas, una estaba vestida así como de color rosa, su overol era rosado, su boina era rosada, y la otra tenía un overol verde y su boina verde, y, y estaban como sentadas en una especie de rincón que era como para arte o algo así, porque estaban en unas mesitas y estaban como por pintar en unos lienzos. Bueno, no eran lienzos, es que tenían como los ¿cómo se llaman? Ay, los caballetes donde se apoya el lienzo, pero ellas tenían una hoja así sencilla. No tenían un lienzo. Entonces estaba raro. Y era una hoja así enorme, era como un afiche escolar, ¿no? Y, y bueno, y ahí yo como que me acerqué porque creo que ellas me habían invitado y estas, contrario de la mayoría, como que ellas ya no aparentaban tanto de soy único y diferente y solo me puedes hablar si te ves tan bien como yo. Ya no era esa energía, sino que era una energía más de que parte de su personaje era soy amable y soy buena y linda con todo mundo, entonces hablaban así con todos y me invitaban bien bonitas y todo y bueno, y ahí es cuando me acerqué y les pregunté por qué estaban vestidas iguales y me decían, no, no estamos vestidas iguales, ¿qué estás diciendo? Y yo, pero sí están vestidas iguales y no me entendían y Y me decían, no, son marcas diferentes, me decían. Y yo miraba su ropa y había una sección ahí de su outfit, que es verdad, tenía marcas diferentes, pero era como todo el mismo corte, la misma confección, el mismo material, pero en la sección donde debería estar el logo de la marca, eran logos diferentes. Era bien gracioso. Y yo como, bueno, sí, es diferente el logo, pero están vestidas iguales, le decía. Y ellas no entendían y no aceptaban que estaban vestidas iguales. Y yo me fui. Y bueno, y acá viene la parte interesante, porque como que saliendo del edificio, digamos que el edificio quedaba en una zona céntrica y yo tenía que caminar hasta la parada del bus para volver a casa. Y en ese trayecto de caminar a la parada había un montón de gente también, un montón de gente que todos los looks de Pinterest te los podías encontrar ahí en la calle, todos. O sea, todo el mundo era diferente. Y, y así excéntrico, ¿no? Diferente excéntrico de que ves mujeres con ropas muy únicas y maquillajes y peinados distintos y incluso hasta las cejas, había una que tenía las cejas así como dibujadas o peinadas como si estuvieran en zigzag, como un rayo, pero se veía linda, pero bueno, en fin, no sé, cosas así. Y en el camino era como que en el mismo sueño yo iba a ese edificio, bueno, varios días y entonces tenía que hacer el recorrido para a la parada del bus, el mismo recorrido por la misma calle varias veces y recuerdo que un día vi a unas gemelas en el patio de una casa por ahí y era como que había césped ahí en la casa y estaban ellas eh, como arrodilladas en el suelo, ¿no? Bueno, sobre sus rodillas, como se sientan los asiáticos también, los asiáticos sí, sobre sus rodillas y estaban vestidas, es que parecían como niñas, pero son estas niñas sexualizadas de hoy en día,
porque tenían un vestido súper cortito y ajustado y tenían el cabello así bien largo, eran bonitas, obviamente ahí todo el mundo era bello y, y estaban así sentadas como un asiático, digamos, para comer, cuando se sientan así para comer, pero estaban ahí como en un jardín y estaban una frente a la otra como mirándose, así con mucha atención, mucho detenimiento, lentamente y se admiraban una a la otra, era como si estuvieran frente a un espejo y eran gemelas. Y al día siguiente recuerdo que volví a pasar por el mismo lugar y seguía encontrándome, estaba lleno de gente por ahí y las vi y ya no eran dos, eran tres. Y me llamó la atención eso porque es como, ok, ya no, como que ser mellizas idénticas, gemelas idénticas, ya no les sirvió. Entonces ahora tienen que ser trillizas idénticas para ser todavía más únicas y diferentes. Algo así, ¿no? Pero me llamó la atención eso porque lo sentí como un símbolo muy curioso. Lo analizo como ok, vamos a ver esta evolución, ¿no? De primero pensamos en el cuerpo y en la mente, que es en lo que estamos ahora, ¿no? Ahora estamos muy de que tenemos en cuenta el cuerpo y tenemos en cuenta la mente, pero poco se tiene en cuenta el espíritu, sin contar a los payasos o a los embaucadores que andan por ahí, ¿no? Pero poco se tiene en cuenta el espíritu. Entonces es como si este fuese la hora, pero después en un tiempo que yo siento que no vamos a tardar tanto en llegar ahí, que cada vez vamos a ver más y más este tipo de gente. Es como decir, ok, ahora mírenme, soy espiritual o soy más único porque ahora yo sé del cuerpo, yo sé de la mente y yo sé del espíritu. Y lo peor es que eran tres y estaban haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Se estaban mirando entre sí. Y bueno, eso hasta donde yo lo puedo analizar como símbolo, ¿no? Por ahí si alguien tiene un análisis más profundo estaría interesante. Entonces, a lo que voy es como si igualaras los tres aspectos del ser humano, ¿no? El cuerpo, mente y espíritu, y lo midieras con el mismo ojo, con el ojo físico o con la mente racional. Es como decir, sí, soy profunda, mira qué tanto sé y la, pero realmente no. Esto que también lo vamos a ver y me recuerda una analogía de un místico llamado Jorge Ángel Libraga, que fue un místico argentino. Él formó parte de la Sociedad Teosófica. Hay una metáfora que él cuenta que dice que la sociedad, el ser humano se expande, él lo dice como una mancha de aceite, que es como derramar una manchita de aceite y tratar de que eso se expanda tanto, tanto, tanto en una mesa o en una superficie lisa, ¿no? Y entonces es como que se expande solo horizontalmente y entonces empiezan a aparecer huecos entre la mancha de tanto que se intenta estirar, que es básicamente decir que el ser humano se expande y evoluciona solamente horizontalmente. Él se refiere a la tecnología, pero lo podemos relacionar incluso con lo que va a ser este cambio, esta apertura de conciencia en este cambio de ciclo, ¿no? Como que la mayoría de las personas van a pensar que están más evolucionadas o que están avanzando solamente porque tienen conocimiento, pero no están creciendo en profundidad, no saben cómo profundizar en ese conocimiento. Es decir, yo me puedo leer 3 libros de esotérica o de algunos místicos que me llamen la atención y con eso tener material para pensar, reflexionar, meditar por unos añazos. Pero para la gente que no lo ve así, va a decir, no, es que tengo que saber más, tengo que encontrar más respuestas, tengo que leer más y va a ser como más y más y más y más, pero solo en materia, ¿no? Entonces es como crecer en un eje, solo en el eje horizontal, ¿no? Si pensamos en el típico símbolo de la cruz, ¿no? El horizontal que sería la materia y el otro que representa la ascensión de la conciencia o la unión con lo divino. Entonces es como que solo nos vamos por un eje, por el eje X. Es decir, que nos sumamos nuevas dimensiones a nuestro pensamiento, lo cual hace que terminen literalizando todo, como en el caso del ejemplo que di de las chicas estas que pasaron de ser gemelas a ser trillizas. Fue como, ¿cómo puedo ser más única? ¿Cómo puedo ser más, no sé, lo que sea, que quieran alcanzar? Es como que buscan alcanzarlo de forma física en lugar de una manera interna, ¿no?
que es algo que pasa mucho cuando la gente es superficial y cuando se cae en la materia, ¿no? Que de hecho a mí me gusta relacionar también esto de la mancha. Esto tal vez no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo, pero lo voy a decir. Lo de la mancha, la expansión horizontal, es también como suelen hacer las secuelas de las películas o las historias, ¿no? La mayoría, no todas, pero podemos ver que muchas veces, por ejemplo, pensemos en la serie esta de Stranger Things, porque es mi ejemplo más claro. Pensamos que en la primera temporada se enfrentaron con un monstruo y en la segunda decían, ahora tiene que ser algo más grande, y para la siguiente algo más grande, y para la siguiente algo todavía más grande, pero es esa expansión horizontal. Uno solamente quiere saber, si quiere profundizar el público, pero muchas veces en las secuelas no profundizan, sino que se van solamente expandiendo horizontalmente. También como por ejemplo la serie de Avatar, esta de la leyenda de Aang, cuando queríamos una secuela, por ejemplo, de Avatar, de los personajes que ya vimos y la profundización y la continuación de la historia, dicen, no, vamos a expandirnos horizontalmente y vamos a crear a Korra y a ver cómo avanzó la tecnología en este tiempo. Bueno, es como para que puedan entender también mejor la metáfora, se los cuento. No tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo. Y bueno, la verdad es que si vamos a hablar de esotérica, de ocultismo y espiritualidad real, es un camino comprometido que se contradice totalmente con lo que ellos son, ¿no? Pues porque ellos están rindiendo culto a la materia, aferrándose. Aparte yo pienso, por ejemplo, este tipo de gente, exactamente este tipo de gente que hablo, que es muy estilo único y diferente, que quiere ser siempre estar a la moda o siempre tener estilo, creo que esa es la palabra. Es que solo hay que pensar en la millonada que esta gente gasta para mantener esa apariencia, ¿no? O sea, no importa de qué tipo de persona superficial hablemos, pero es que la millonada que hay que gastar en ir y teñirse el cabello todos los meses, ir y hacerse las uñas todas las semanas, ir y comprar maquillaje y maquillarse todos los días, y es como mucho tiempo gastado y mucho dinero gastado en mantener una apariencia firme cuando en lugar de gastar ese dinero en cosas que te acerquen un poco más al espíritu, ¿no? O acerquen tu alma al espíritu, como decir, yo puedo usar mi dinero para ir a un viaje, hacer un viaje a un lugar sagrado o a un lugar que me relaje, donde pueda conectarme con la naturaleza y eso va a servir a mi alma. O yo puedo hacer un viaje para tener fotos nada más y presumirlas con otras personas de que hice el viaje caro. O yo puedo usar ese dinero para comprarme libros que me ayuden a encontrar respuestas, o si quiero un tarot o lo que sea, ¿no? Alguna herramienta o medicina o plantas o cosas así que te ayuden a acercarte, ¿no? Internamente al espíritu. O puedo hacerlo para aparentar, ¿no? Para aparentar que soy, para aparentar que sé, para aparentar que yo hago, que yo sigo, que... O sea, es como ese culto me gusta porque Jorge Ángel Braga, el místico del que estaba hablando, le llama a esto el culto de la personalidad. Y me parece un término muy exacto, porque se gastan fortuna en mantener su aspecto físico, en comprar experiencias también solamente para aparentar. Y bueno, básicamente un montón de cosas que no nutren su alma y que no los acercan de verdad al espíritu, sino que los hacen presos de la materia, ¿no? Y aquí quiero resaltar el símbolo del pentagrama. El símbolo del pentagrama viene a ser el microcosmos, el hombre con sus 5 sentidos. La estrella de 5 puntas, la punta de arriba representa al espíritu, después las 2 puntas que le siguen, las del centro se podría decir, las 2 puntas que le siguen son, una es el agua, que tiene que ver con las emociones y también con el cuerpo astral, ¿no? La otra es el aire, que tiene que ver con la mente racional o el cuerpo mental, o también llamado en el hinduismo le llaman el kamamanas, que sería la mente de deseos, es la mente egoica, es el ego, la mente racional, ¿no? Es esta mente que aunque queramos y la estamos usando ahora mismo, no nos ayudaría a entender por completo
el cosmos o la divinidad, ¿no? Son conceptos que se escapan de nuestra mente racional. Y luego las dos puntas de abajo de la estrella tenemos a la Tierra, que representa la materia, ¿no? Los bienes materiales. Y luego la otra es el fuego, que tiene que ver con las pasiones. Es ese mismo fuego en realidad que se puede decir que es el espíritu, ¿no? El fuego también asciende, por eso tiene esta representación como un triángulo, porque el fuego es como triangular y por eso las pirámides y todo eso. Pero el fuego tiene que purificarse, ¿no? Para poder ascender y para transformarse al fuego, a la llama violeta. Lo que nos viene a mostrar, ¿no? La estrella, el pentagrama, es que debemos tener las cosas en este orden. El espíritu arriba, luego las emociones, luego la mente, finalmente la tierra y finalmente las pasiones, ¿no? Hay cosas que tienen más importancia. Y lo que hacen estas personas, que esto sí se puede considerar algo satanista, ¿no? Porque el satanismo ha sido representado con la estrella, el pentagrama invertido. Lo que quiere decir que básicamente pisoteo al espíritu. No me importa el espíritu, lo único que me importa es la materia y mis pasiones, la gratificación instantánea. Después me fijo en cómo me siento y después me fijo en qué pienso. Después me fijo en mis valores, después me fijo en si estoy dando mi alma al diablo o no, lo que sea. Pero es que me parece un símbolo muy interesante para mencionar ahora, porque es que es como, básicamente son los magos negros, ¿no? Es como, si es que me recuerda ese arquetipo de los magos negros o los magos del caos, porque en este futuro que yo veo, que es muy cercano, que sí, lo tuve en un sueño, pero yo ya lo empiezo a sentir, ya lo empiezo a ver y va a ser cada vez más obvio. Y como dije, esta gente que maneja, que es así muy única y diferente y que quiere tener el diálogo y quiere conducir el diálogo, son personas que hoy la mayoría están hablando a favor de la ciencia, pero cuando empecemos a despertar más y más, van a empezar a hablar de estos temas, van a empezar a querer agarrar campo en estos temas y vamos a ver entonces esas contradicciones en la mayoría de las personas, que ya las hay, ¿no? Ya las hay, y hay muchos. Podemos encontrar un montón de podcasts, un montón de canales de YouTube de personas que se contradicen, que podemos ver claramente, esta persona habla y habla de espiritualidad y habla de esoterismo y habla de ocultismo, pero yo no lo veo yendo por un buen camino, ¿no? Yo no lo veo sirviendo al espíritu, por decirlo así. Esto de los magos negros o los magos del caos, que son como los llaman en la actualidad, sí tienen como looks rockeritos o medio oscuritos o se visten de negro muchas veces. Y saben un montón, tienen un montón de conocimiento y les encanta, son estos que les encanta pelear por tener la razón, que siempre buscan tener la razón, porque ellos saben, porque ellos siempre consumen de todo tipo de contenido, entonces es como que no hay lógica contra ellos, porque también te aplican esto de la posverdad, o porque son postmodernistas en realidad, entonces te aplican lo de la posverdad, que también le llaman así, esto donde te cambian el discurso y te hacen pensar que la verdad no existe o que la verdad es subjetiva, que la verdad depende desde dónde se mire, ¿no? Que son básicamente trucos para dar vuelta a las cosas y poner en duda si sus acciones son buenas o malas. Esto lo menciono porque conocí a uno hace poco. El año pasado conocí a uno que literalmente me decía estas frases. Es como que después averigüé bien y me dio risa porque las descripciones coincidían exactas, ¿no? Y el tipo sí me decía literalmente, la verdad es subjetiva. O también lo que hacen mucho es que ellos estudian todas las filosofías y todas las doctrinas esotéricas, todo lo que puedan estudiar. Y por ahí sí son muy inteligentes, pero es que se quedan ahí atorados en esa mente, ¿no? En esa mente racional. Y creen que con eso pueden alcanzar a Dios, que con eso pueden entender todo. Y bueno, este tipo que yo conocí mencionaba mucho de que, ay, sí, cuando estudié Tao
Y después sé que sabía de astrología y otras cosas. Y decía, cuando estudié Tao, mientras tenía en su pared un retrato, bueno, no era un retrato, era un cuadro pintado a mano de Baphomet. Entonces, es como esa contradicción de, ay, sí, es que yo estudié Tao, yo sé de Tao, yo te puedo hablar de todas las filosofías del mundo. Pero ¿a quién sigue? A Baphomet. Si yo no volví a esa casa, por suerte, fue la única vez y ahí dije, ok, esta es mi prueba definitiva, ya no voy a volver aquí. Y esa noche tuve sueños extraños, pesadillas, la verdad. Así que así vamos aprendiendo con qué tipo de gente juntarnos. Pero yo no me junté, ojo, no me junté con esa persona solo por esa persona, en realidad yo me junté con una persona cuyo amigo era él. Entonces, como que así tuve que pasar tiempo con alguien que no elegí pasar en realidad el tiempo. Hasta que sí, al final me alejé de ambas personas. Y así es como otra vez no hice amigos. Y bueno, y cuando, por cierto, esta persona también que hablaba de astrología, porque según había estudiado astrología, no sé qué, sabía, bueno, era astrólogo, bla, 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 pero lo que dijo no era nada muy sorprendente que uno no pudiera encontrar incluso en YouTube. Y que como todo buen mago negro, ¿no? Que te hace tus predicciones oscuras, se hace las predicciones oscuras de muerte y ruina. Y bueno, en fin, en resumen, es hacer las cosas brillar o diferentes, o sea, todo esto de la magia negra, es hacer brillar las cosas o hacerlas diferentes o intentar engrandecerlas desde fuera hacia adentro, que sería, ¿no?, lo contrario al proceso que debería ser. El proceso debería ser interno y que luego ese interno se muestre en el exterior. Y de hecho, si está bien hecho el proceso, no te va a importar mucho cómo se ve en el exterior, más que para ciertas cuestiones morales. Y estas personas suelen fingir que ya hicieron el proceso, pero se les nota que no. Estas personas que dicen hacer el proceso interno, pero que después salen a relucirse súper diferentes y andan disfrazados prácticamente por el mundo, básicamente no han completado nada. Es como seguir estancado en que necesitan continuar robando atención y robando luz, robando energía de otros. Y bueno, todo esto es parte del cambio de ciclo de la era de Acuario, ¿no? La era de aire a la que vamos a entrar, la era del conocimiento. Una era donde a través de los años, que no nos va a tocar a nosotros en esta vida, y los que están aquí, si están hasta acá, seguramente lo sepan, pues a través de los años vamos a soltar nuestros cuerpos físicos y mucha gente irá despertando del sueño de Maya, ¿no? Del sueño de la realidad física, de la materia. Pues hemos comenzado el camino ascendente del ciclo. Si bien antes caímos a la materia, ahora comienza la bifurcación de caminos. Estarán los que se sigan fragmentando y los que entenderán que al final somos parte de lo mismo, todos nosotros que habitamos este planeta. Y sí, ya nos han advertido que es una época de mucho caos, porque lo suelen comparar como con un parto, como si fuera Madre Tierra, Gea, Pachamama, dando a luz a la nueva era, ¿no? Entonces sí, suelen decir que son caóticos los cambios de ciclo. Y cuanto más despertemos o más se sepa que existe algo más allá de la materia, más personas buscarán con los ojos físicos y la mente racional. Intentarán comprender las profundidades del universo limitados, encerrados y poseídos por su ego, por su personalidad. Intentarán obtener todas las respuestas, pero en su ceguera seguirán siendo egoístas y cada vez más delirantes, porque no se puede vivir en tal contradicción. Y bueno, dicho esto, espero que... Bueno, este es un mensaje que necesitaba sacar de mí. Y yo sé que de momento no hay mucha gente viendo mi canal y ni siquiera sé si en algún momento lo habrá. Es que yo sé que mi camino, al final, aunque me gusta poder comunicar y poderme expresar, mi camino está en otras cosas más artísticas, más gráficas. Y en eso estoy también. Y trabajo en eso, solo que esas cosas llevan todavía más tiempo que el ponerse a hablar, que el dar un mensaje, lo cual no significa que valga más, ¿no? No estoy diciendo eso, simplemente llevan un proceso diferente
Pero bueno, ese es mi camino y de momento lo único que espero es poder conectar a través de este medio con personas que también puedan aportarme de su profundidad, ¿no? Así que bueno, me despido y ya saben que no se necesita valor para amar, sino amar para tener valor. Hasta la próxima.